my darling, are you having another nightmare? No, There, sweetheart. Somebody hit me. It's all right, darling. I'm here now. Aunque Ryan Melcher era su único nieto, hacía casi 14 años que no la veía. Fue una de las muchas personas que se enteraron del fallecimiento de Doris Day a los 97 años por Facebook. Como todo el mundo, la mujer que cantaba la canción Secret Love era una mujer que tenía sus secretos. Un gerente que mantuvo a raya a su familia, una traición que superó los $22 millones y una vida que se ocultó tras altos muros en Carmel. Ryan ha roto ahora su silencio sobre la abuela a la que los Estados Unidos de América adoraban pero que en realidad nunca conocieron. ¿Y tú? ¿Conoces la leyenda de Doris Day? Deja una A en los comentarios si es así. Vida temprana. En el momento de su nacimiento, el 3 de abril de 1922, en Cincinnati, Ohio, Doris Day recibió el nombre de Doris Marian Kappelhoff, con sus padres, William, profesor de música, y Alma, ama de casa. Pasó su infancia en un barrio considerado de clase trabajadora. Por desgracia, el hermano mayor de Doris, Richard, falleció antes de que ella naciera. Doris tenía 2 hermanos mayores. A raíz de esta tragedia, desarrolló una personalidad fuerte y decidida. El divorcio de sus padres se produjo cuando ella aún era una niña, lo que también fue un acontecimiento sorprendente e inesperado en aquella época. En plena Gran Depresión, la madre de Doris era la principal cuidadora de la niña, y la familia pasó muchas dificultades. Sin embargo, Doris ya era una niña cuando destacó por su carácter de espíritu libre. Para obtener clases de baile gratuitas, ganó un concurso cuando solo tenía 12 años. Lo hizo manteniéndose de pie sobre las manos durante más de 3 horas. Esto demostró la indomable fuerza de voluntad que caracterizaría toda su vida. Doris sentía pasión por el baile y un ardiente deseo de seguir una carrera en la industria de la danza. Pero cuando tenía 14 años, su vida dio un giro bastante perturbador. Inmediatamente antes de un viaje a Hollywood que podía cambiar el curso de su vida, sufrió un accidente de tráfico. Además de tener que someterse a una serie de procedimientos insoportables, Doris no pudo caminar durante más de un año. Para sobrellevar la situación, empezó a cantar. Ella Fitzgerald era su músico favorito, y cantaba sus canciones favoritas mientras escuchaba la radio. Cuando su madre vio que su hija tenía dotes para el canto, la llevó a estudiar con Grace Wren. Grace comentó que Doris era la alumna con más talento a la que había tenido el placer de instruir. Doreen comenzó su carrera como cantante cuando solo tenía 15 años. Cuando empezó a trabajar, lo hizo en un pequeño restaurante chino, donde ganaba $5 por noche, aunque no era mucho. Fue un buen comienzo. En un club nocturno local, estaba actuando cuando llamó la atención de un líder de banda llamado Barney Rapp. Él la estaba escuchando durante su actuación. Hacía mucho tiempo que buscaba una vocalista femenina y, cuando escuchó a Doris, supo que era la que anhelaba. Sin embargo, podría haber un problema. Doris no tenía edad suficiente para tener un negocio de bebidas. Para tener la oportunidad de dedicarse a su pasión, dijo que tenía 18 años. Aunque en realidad era menor de edad, a pesar de que le preocupaba que la gente se enterara, estaba decidida a aprovechar la oportunidad de actuar. Cuando Doris tenía 17 años, en 1939, decidió cambiar de nombre. En opinión de Barney Rapp, su apellido, Kappelhoff, no solo era difícil de pronunciar, sino también demasiado largo para usarlo como nombre artístico. Barney Rapp sugirió el nombre de Doris Day a raíz de oírla cantar la canción en repetidas ocasiones. Al principio, Doris no lo aceptó. Su opinión era que sonaba demasiado extravagante, pero al final se acostumbró y el nombre se quedó con ella. Doris Day se convertiría en una de las figuras más conocidas de Hollywood, pero ella no tenía ni idea de lo que ocurriría. El 15 de marzo de 1940, cuando Doris Day solo tenía 18 años, entró a formar parte de la banda de Les Brown. Este acontecimiento alteró el curso de su vida para siempre. Por otra parte, estuvo a punto de no producirse. En los momentos previos a su audición, Doris estaba tan aterrorizada que no podía dejar de temblar e incluso llegó a ponerse enferma cuando estaba en el escenario. Fue necesario que Les Brown le recordara personalmente la habilidad que había oído en la radio para inspirarla. Como resultado de su estímulo, cantó la canción Embraceable You en el escenario. Tanto Doris como la banda quedaron sorprendidos, y Doris fue contratada. No fue un momento fácil para ella ser miembro de la banda.
Doris se enteró de que su hermano Paul había fallecido en un accidente de tráfico el día de San Valentín de 1941, cuando viajaba con la compañía. Un accidente de automóvil había acabado con su vida. A pesar de que estaba inconsolable, decidió dar una actuación esa noche. Su emotiva forma de cantar conmovió hasta las lágrimas a los asistentes. Se distinguiría durante toda su carrera por su capacidad para expresar sus emociones a través de sus canciones. La grabación de Sentimental Journey en 1945 fue el acontecimiento más significativo ocurrido con la banda de Les Brown hasta ese momento. Al principio, a Les ni siquiera le gustaba la canción y opinaba que era demasiado tradicional. En cambio, Doris estaba tan segura de su validez que amenazó con abandonar la empresa si no la documentaban. Al final, cedió y la canción alcanzó una enorme popularidad. En su primer año de lanzamiento, logró vender más de 1 millón de copias y se convirtió en el tema principal de las tropas que regresaban a casa de la Segunda Guerra Mundial. Un dato interesante es que Doris estaba resfriada en el momento de grabarla, por lo que su voz ronca y emotiva se convirtió en su seña de identidad. En 1947, Doris tomó la decisión de seguir una carrera como solista. Al principio, no fue una tarea fácil. El 1 de septiembre firmó un contrato con Columbia Records. Fue una de las primeras mujeres músicas en recibir un contrato de este tipo, que en aquella época era de 7 años por $1 millón. Aunque se trataba de una oportunidad importante, las cosas no empezaron bien. Descubrió que las canciones seleccionadas para ella durante su primera sesión de grabación carecían de interés y estaban desfasadas. No había forma de que Doris las cantara. Hasta que no discutió con el estudio, no le dieron la oportunidad de elegir su propia música. Gracias a esta decisión, pudo grabar la canción It's Magic, que se convirtió en un gran éxito. Se vendieron más de 2 millones de copias e incluso fue nominada a un Oscar por su trabajo. Otra cosa que lo hizo aún más notable fue el hecho de que Doris solo necesitara una toma para grabar It's Magic. El asombro se apoderó de todos los presentes en el estudio. Debido a la asombrosa popularidad de la canción, Columbia Records no pudo satisfacer la demanda. Con el único fin de producir copias adicionales del exitazo de Doris, se vieron obligados a dejar de fabricar otros álbumes. La historia del amor secreto de Doris Day está llena de giros inesperados. A pesar de que la canción fue compuesta para su película Calamity Jane en 1953, ella no la consideraba de ningún interés. Como opinaba que la letra era demasiado sensiblera, se negó a cantarla. Todo esto puso a los realizadores en una situación difícil. A última hora de la tarde, el director, David Butler, tomó la decisión de hacerle una visita. Trajo una botella de champán y un pianista que le rogó que probara la canción. Después de mucho persuadirla, acabó accediendo. El día de la grabación también estuvo plagado de dificultades. Tras pasar toda la noche discutiendo con su marido, Marty Melcher, Doris llegó al estudio llorosa y angustiada. Había estado despierta toda la noche. Por otro lado, estaba decidida a grabar la canción. Durante la actuación, la cantó en una sola toma, poniendo todos sus sentimientos en la interpretación. Todos los presentes en el estudio se quedaron estupefactos. Los músicos de la orquesta lloraban y el técnico de sonido no podía ni hablar. Columbia Records decidió que la grabación se publicaría en su forma original debido a su inmensa potencia. Sin alteraciones, sin ediciones, y nada más. Tras su primer lanzamiento, la canción se convirtió en un enorme éxito. Se vendieron más de 4 millones de copias de Secret Love en todo el mundo y se mantuvo en el primer puesto de las listas Billboard durante 19 semanas. Además, fue galardonada con el Oscar a la mejor canción original, lo que convirtió a Doris en la primera persona en aparecer en una película y cantar una canción premiada por la Academia. Sin embargo, a Doris le daba miedo cantarla en directo a pesar de ser famosa. Decía que tenía mucho miedo escénico y por eso no quiso actuar en los Oscar. Muchas personas de Hollywood se indignaron por ello, y algunas de ellas empezaron a referirse a ella como alguien con quien era difícil colaborar a pesar de que esto no era exacto. Después de varios años, Secret Love descubrió un nuevo significado. La letra de la canción, que trataba sobre un amor que se mantenía oculto, conmovió los corazones de los miembros de la comunidad LGBTQ+ a lo largo de las décadas de 1960 y 1970. Estos individuos vieron la canción como un himno a sus penurias. Doris se sintió profundamente afectada por esta noticia cuando se enteró de ella mucho tiempo después. Para una celebridad de su época, el hecho de que apoyara públicamente a la comunidad fue un logro significativo. Un hecho casual marcó el inicio de la carrera de Doris Day en Hollywood.
Dos conocidos compositores, Jules Stein y Sammy Cahn, la escucharon cantar una noche en una fiesta. Su admiración fue tal que le aconsejaron que se lanzara a la interpretación. Era el momento ideal. En 1948, Betty Hutton, que interpretaba el papel protagonista de Romance on the High Seas, se quedó embarazada y decidió retirarse de la producción. Tenía 25 años y nunca había actuado antes. Estaba ansiosa, pero aceptó intentarlo. Michael Curtiz, el director, se quedó boquiabierto con la actuación. Tras referirse a ella como la chica más todopoderosa que había visto nunca, decidió contratarla para el papel. Como resultado de su trabajo en la película, se convirtió en una actriz famosa. Mucha gente tenía la impresión de que Doris llevaba años actuando, a pesar de que acababa de iniciar su carrera en este campo. Como resultado de la popularidad de la película, le ofrecieron un contrato a largo plazo con Warner Brothers, lo que marcó el comienzo de su notable carrera en Hollywood. Doris saltó a la fama como una de las estrellas más destacadas de los musicales de la década de 1950. Calamity Jane, estrenada en 1953, está considerada una de sus películas más conocidas. Su personaje era una mujer de frontera, salvaje y atrevida, muy diferente de los papeles adorables e inocentes que suele interpretar. Doris puso todo su empeño en el papel, llegando incluso a realizar arriesgadas acrobacias por su cuenta, como subirse a una diligencia en marcha. Su esfuerzo mereció la pena, aunque se rompiera una costilla. La película recaudó más de $3.7 millones y sigue siendo muy apreciada. The Pajama Game, una comedia musical estrenada en 1957 que trataba de los empleados que trabajaban en una fábrica de pijamas, fue otro gran éxito. La mayoría de los miembros del reparto, a excepción de Doris, permanecieron inalterados durante la adaptación cinematográfica de la producción de Broadway. Su vivaz actuación y su canción Hey, There Was Another Chart Topper contribuyeron al éxito de la película. Esta película demostró que Doris era una de las estrellas más populares de la época, ya que recaudó un total de $5 millones en las taquillas de todo el mundo. La película Quiéreme o Déjame, que Doris Day protagonizó en 1955, supuso el punto de inflexión en su carrera. Ya antes era reconocida por su trabajo en alegres musicales, pero esta película era considerablemente diferente a sus trabajos anteriores. Interpretó el papel de Ruth Aren, una cantante con problemas de gestión. La habilidad de Day se mostró bajo una nueva luz a través de la historia, que era a la vez seria y emotiva. La interpretación que hizo fue tan impresionante que la propia Ruth Aren dijo, no tenía ni idea de que fuera tan buena. La película recibió muchas críticas positivas y recaudó más de $4 millones. Algunas personas, entre ellas su coprotagonista James Cagney, opinaban que merecía haber sido nominada al Oscar. No fue fácil rodar la película. Algunas de las secuencias que mostraban los abusos se consideraron demasiado intensas para la normativa vigente en la época, por lo que se modificaron. A pesar de ello, la película demostró a todo el mundo que Doris Day era capaz de algo más que cantar y sonreír. También era capaz de interpretar papeles difíciles. Gracias a ello, Doris Day se convirtió en una de las actrices más famosas de Hollywood. A finales de los años 50 y principios de los 60, fue la actriz con más éxito de taquilla. Entre 1960 y 1964 fue la estrella de cine más popular de Estados Unidos, un récord que hasta entonces había ostentado Shirley Temple. Su ópera prima con Rock Hudson, Pillow Talk, estrenada en 1959. Fue una de sus películas de mayor éxito. Su producción costó $3 millones, pero recaudó más de 18 millones. Trabajaron juntos en dos películas más, Lover Come Back en 1961 y Send Me No Flowers en 1964, todas ellas fruto de la increíble química que compartía con Hudson. Pillow Talk fue la única nominación de Day a un Oscar, y fue por su interpretación en la película. Las tres películas fueron grandes éxitos de taquilla. En 1965, las películas de Doris Day habían generado más de $200 millones, y se llegó a la conclusión de que era la actriz más rentable de Hollywood. No solo recibía $750,000 por cada película, sino también una parte de los ingresos de cada una de ellas. Era una de las estrellas mejor pagadas. La gente no solo la quería por sus películas, sino también por su sentido de la moda y sus canciones. Fue un auténtico icono de Estados Unidos. A pesar de ello, Day no siempre disfrutó del papel de novia de América. Más tarde declaró que era difícil estar siempre a la altura de esa imagen idealizada. A pesar de ello, tuvo un impacto significativo en el cine, la música y la cultura.
La vida de Doris Day dio muchos giros inesperados, tanto dentro como fuera de la pantalla. De 1968 a 1973, fue la estrella de su propia comedia, llamada The Doris Day Show. Comenzó como una comedia para toda la familia que tenía lugar en un rancho de California. Pero la trama, el ambiente y la gente eran diferentes de una temporada a otra. Cada año parecía que la serie aportaba algo nuevo. Los fans no sabían qué esperar. Y el hecho de que se reinventara constantemente la hacía memorable. Además, las alteraciones eran un reflejo de la rápida transformación de la cultura que se produjo a finales de los 60 y principios de los 70. Tras la conclusión del programa, Doris tomó la decisión de retirarse de la actuación y dedicar su tiempo a una causa que realmente le importaba, a saber, ayudar a los animales. Su devoción comenzó cuando era joven, tras la terrible muerte de su perro Timmy, al que había perdido en un accidente. Fue esa pérdida la que perduró en ella y la motivó a dedicar el resto de su vida a la protección de los animales. Doris demostró su genuino afecto por los animales incluso cuando trabajaba en Marruecos, donde trabajaba en el rodaje de El hombre que sabía demasiado. Quedó horrorizada por el trato inhumano que recibían los animales. Se empeñó en no seguir trabajando hasta que los animales estuvieran bien atendidos. Sus iniciativas se tradujeron en la creación de un comedero para los animales de la zona, lo que demostró cuánto le importaban y cuánto se valoraba su voz. Doris Day creó la Doris Day Pet Foundation en 1978, que acabaría convirtiéndose en la Doris Day Animal Foundation y al servicio de los animales. Al principio, se concentró en salvar a los animales de la zona. También había algunos animales que Doris cuidaba en su propia casa. Con el tiempo, la fundación se amplió. Empezó a centrarse en cuestiones más importantes, como acabar con la superpoblación de animales. El Día Mundial de la Esterilización fue creado por Doris en 1995 con la intención de animar a la gente a esterilizar a sus perros. Más de 70 países participaron en el evento, que benefició a millones de animales. También impulsó la modificación de la legislación para proteger a los animales y utilizó su popularidad para marcar la diferencia en el mundo. En 2011 sorprendió a todos con un nuevo álbum titulado My Heart, Mi Corazón. A pesar de que Doris había abandonado la industria de Hollywood, la mayoría de las canciones que publicó fueron escritas por su difunto hijo, Terry Melcher, y fueron grabadas en la década de 1980. Publicó estas canciones cuando tenía 89 años. Era un disco muy personal y lleno de sentimiento. Incluso se incluyó la voz de Terry en la canción Happy Endings, que también cantaba Doris. El disco tuvo un gran éxito, ya que fue bien recibido por el público. El álbum alcanzó el 9º puesto en la lista de álbumes del Reino Unido, lo que convirtió a Doris en la artista más veterana en lograr un top 10 con material nuevo. Con este lanzamiento, entró por primera vez en las listas Billboard de Estados Unidos en casi medio siglo. Doris permaneció alejada del ojo público incluso después de que el disco fuera un gran éxito. Su forma preferida de pasar el tiempo era esforzándose por mejorar la vida de los animales. En 2019, cuando cumplió 97 años, envió su última declaración pública. Además de agradecer a sus seguidores su generosidad, les animó a seguir ayudando a los animales a través de su organización benéfica. Vida personal y luchas. La vida de Doris Day dio un vuelco cuando se casó con Al Jordan, un trombonista de 23 años. Su madre le había advertido que no se casara, pero Day estaba decidida a hacerlo. Desgraciadamente, las preocupaciones de su madre se hicieron realidad. Las dificultades comenzaron inmediatamente después de su boda, que tuvo lugar en abril de 1941. Como gesto de agradecimiento por un regalo, Jordan presenció cómo Day le daba un beso en la mejilla a un compañero músico el primer día que se casaron por aquel entonces. En un arrebato de ira, la sacó del teatro por las calles de Nueva York. Después vinieron más problemas. Además de ser posesiva y presa de los celos, Jordan siempre acusaba a Day de serle infiel. Las tensiones entre ambos llegaron a un punto crítico cuando Jordan vio su foto en la portada de una prestigiosa revista. En lugar de sentirse orgulloso del éxito de Day, reaccionó negativamente. Las cosas empeoraron cuando, en un momento de pérdida de control, Jordan actuó públicamente, escandalizando a los que le rodeaban. Cuando Day se quedó embarazada, su relación se volvió más tensa que nunca. Jordan la presionaba constantemente para que tomara decisiones que ella no quería tomar. Cuando ella se mantuvo firme, él tomó medidas que le causaron mucho daño emocional y físico. Cuando el embarazo entró en el 8º mes, se produjo un acontecimiento estresante. Jordan se descontroló y tuvo pensamientos negativos. Sin embargo,
Gracias a su calma y rapidez mental, Day le convenció para que se calmara, lo que ayudó a evitar un desafortunado incidente. Sin embargo, el recuerdo de aquel momento aún le dejó un profundo trauma que tardó mucho tiempo en superar. A partir de ese momento, fue incapaz de viajar en el asiento delantero de un vehículo sin experimentar sensaciones de miedo. Day hizo un esfuerzo por mantener unido el matrimonio tras el nacimiento de su hijo Terry en febrero de 1942, con la esperanza de que Jordan se transformara. Sin embargo, Ellie no cambiaba. Ella se dio cuenta de que no tenía más remedio que marcharse. Se armó de valor para dejar a su marido y pedir el divorcio. Aunque no fue tarea fácil, Day, por desgracia, se encontraría en una relación con un tipo inestable, y no sería la última vez que lo haría. El saxofonista George Wilder, con quien se casó por segunda vez, parecía ser un nuevo comienzo para ella. Ambos actuaban en la misma banda cuando se conocieron, y su vínculo fue instantáneo. Day, que por entonces era una joven madre que criaba sola a su hijo, se enamoró de su carisma, y la pareja se casó en 1946. Inmediatamente después de su boda, se trasladaron a Hollywood con la esperanza de que les proporcionara oportunidades más favorables. Al principio, parecía que las cosas iban a salir bien, pero luego empezaron a aparecer grietas. Cuando Day le propuso que su madre y su hijo vinieran con ellos, Butler claramente no se sentía preparado para asumir el papel de padrastro, y no intentó disimular sus dudas. Además, tuvo que lidiar con el creciente éxito de Day. Él se inquietó y se distanció cuando la carrera de cantante de ella empezó a despegar y ella comenzó a dedicarse a ello. 8 meses después de su boda, le asestó un golpe demoledor. Deseaba dejar a su mujer. La floreciente reputación de ella, también conocida como Mr. Doris Day, era algo que no quería interponerse en su camino. Day estaba en la más absoluta incredulidad. Esperaba que este matrimonio le proporcionara seguridad y felicidad, pero, por desgracia, terminó casi tan rápido como había empezado. Tras concluir el proceso de divorcio en 1949, regresó a Cincinnati con su hijo en busca de consuelo y la oportunidad de recuperarse del trauma. En 1951, cuando se casó con Martin Melcher, creyó haber encontrado por fin la felicidad. En lugar de eso, se convirtió en su representante y la engañó. Doris confiaba plenamente en Melcher y nunca cuestionó sus actos, hiciera lo que hiciera. Cuando Melcher falleció inesperadamente en 1968, Doris fue quien se enteró de la angustiosa verdad. Todo su dinero, que en aquel momento se estimaba en $150 millones, había desaparecido. Además, tenía una deuda de $500,000. No era solo eso, sin embargo. Sin preguntar por ella, Melcher la había contratado subrepticiamente para un programa de televisión que emitía la CBS. Doris, que había sido una de las actrices de cine más famosas de Hollywood, se veía ahora obligada a trabajar en televisión, lo que le resultaba poco atractivo. Doris interpuso una demanda contra Rosenthal para reclamar lo que le pertenecía. En 1974, se le concedió una indemnización por valor de $22 millones con varias compañías de seguros. Solo pudo obtener una pequeña parte en concepto de indemnización. En una declaración posterior, su hijo afirmó que ella recibió una cantidad muy inferior a la que creían los demás. Esta traición fue bastante decepcionante, aunque Doris había depositado toda su fe en Melcher. Este había sido deshonesto con ella durante más de 20 años. Se vio obligada a retirarse de la escena pública como resultado de la hiriente experiencia. Fue el programa de televisión para el que Melcher la había contratado uno de los aspectos más difíciles de su traición. Tras la finalización de su última película en 1968, Doris tenía intención de retirarse. Sin embargo, en ese momento, no tenía otra opción. Para saldar las deudas que Melcher había dejado, tuvo que hacer la actuación de Doris Day. Su reacción fue de horror cuando se enteró de la existencia del espectáculo pocas semanas antes de que empezara la producción. Para colmo, el anticipo de $500,000 de la CBS ya se había dilapidado. Doris, sin embargo, no solo tuvo dificultades económicas, la ansiedad y la desesperación fueron dos problemas contra los que luchó durante la mayor parte de su vida. El miedo y los episodios de pánico eran algo con lo que luchaba incluso cuando estaba en la cima de su fama. Sufrió un colapso mental en 1952, cuando trabajaba en la película I'll See You in My Dreams. Dada la gravedad de sus síntomas, estaba convencida de que fallecía por una enfermedad cardíaca. En lugar de buscar ayuda, Doris recurrió a la bebida e intentó ocultar la angustia que experimentaba.
Su salud mental había llegado a su punto más bajo a principios de los años 50. Como consecuencia, evitaba asistir a actos públicos y declinaba las entrevistas. Durante la producción de Young at Heart en 1954, se sintió abrumada por la emoción durante una escena, y su coprotagonista Frank Sinatra tuvo que consolarla para que no llorara. Más tarde, Doris manifestó que tenía la impresión de estar a punto de sufrir un colapso total en ese periodo de tiempo. En un sorprendente giro de los acontecimientos, Doris no buscó ayuda profesional hasta 1971, cuando tenía casi 50 años. Trabajó con un terapeuta durante 4 años para tratar los síntomas de su ansiedad y desesperación de toda la vida. Afirmaba que le ayudaba a lograr una sensación de tranquilidad. Terry Melcher, el único hijo de Doris Day, nació el 8 de febrero de 1942. No tuvo más hijos aparte de él. Lleva varios años criando sola a Terry. Después, en 1951, se casó con Martin Melcher. La vida familiar de Martin y Terry no siempre fue alegre. A pesar de que Martin adoptó a Terry y le dio su apellido, como Martin solía ser duro y dominante, Terry se vio obligado a aprender a desenvolverse en el mundo por su cuenta. A medida que crecía, Terry empezó a establecerse como músico y a labrarse una reputación. Cuando llegó la década de 1960, ya trabajaba para Columbia Records como productor. Mr. Tambourines Man y Turn for the Birds son 2 ejemplos de los enormes éxitos que contribuyó a crear. Además, colaboró con Paul Revere and the Raiders, ayudándoles en la producción de varias melodías de éxito. Las increíbles habilidades de Terry no acabaron ahí. Más adelante en su carrera, colaboró con los Beach Boys e incluso produjo su famosa canción Kokomo, que se publicó en 1988 y se convirtió en su primer sencillo número 1. Una sola canción después de 22 años. Sin embargo, la vida de Terry fue algo más que música. En 1968 se produjo un acontecimiento aterrador. La casa en la que residían Terry y su novia Candace Bergen estaba situada en la ciudad de Los Ángeles. Con el tiempo, esta casa de Cielo Drive se convirtió en el lugar de los trágicos asesinatos de Sharon Tate cometidos por la secta liderada por Charles Manson. Manson fue presentado a Terry por Dennis Wilson, el batería de los Beach Boys, que era su amigo común. Terry tomó la decisión de no ayudar a Manson a conseguir un contrato discográfico, a pesar de la petición de Manson. Al ser rechazado, Manson se enfureció. Pasado algún tiempo, Terry decidió finalmente abandonar la residencia. Los asesinatos de Sharon Tate y sus compañeras fueron perpetrados por seguidores de Manson no mucho después, aunque hay otros que opinan que Terry pudo ser la víctima prevista. Nadie puede asegurarlo. El 13 de mayo de 2019, solo un día después del fallecimiento de Doris Day, Ryan Melcher, que era el único nieto de Doris Day, reveló una historia bastante devastadora. En Facebook, reveló que había estado emocionalmente distanciado de su abuela durante 14 años. Para colmo, no se enteró de su muerte por su familia, sino a través de las redes sociales. Al igual que millones de sus seguidores, la noticia fue tan desgarradora como inesperada, ya que demostraba hasta qué punto se habían roto sus lazos familiares. Fue en 2004, tras la muerte del padre de Ryan Melcher, Terry Melcher, cuando empezaron los problemas. El único hijo que tuvo Doris Day, Terry, había fallecido a los 62 años a causa de un melanoma. Poco después, Doris se puso en contacto con Ryan y le invitó a cenar con ella. Parecía una oportunidad para retomar la relación donde la habían dejado, sobre todo teniendo en cuenta que su conexión había sido distante desde que los padres de Ryan se separaron en 1997. Sin embargo, las cosas no salieron como habían planeado. Antes de que pudiera celebrarse la comida, Bob Bechara, que acababa de asumir el cargo de nuevo director comercial de Doris, intervino. La reunión estaba prevista en el Saracen, un hotel que Doris y Ryan poseían juntos en Carmel, California. Una de las preguntas que Bechara le hizo a Ryan fue, ¿por qué quieres ver a Doris? Ryan, desconcertado, respondió, es mi abuela. Sin embargo, en lugar de acercarlos, Bechara le comunicó a Ryan que no se le permitiría visitarla. Llegó a culpar a la separación de los padres de Ryan del distanciamiento. En ese mismo momento comenzó una dolorosa separación que se prolongaría hasta la muerte de Doris. Ryan reconoció posteriormente que sentía pena por no haber intentado más reconectar con esa persona. Afirmó que las verjas y los guardias que Bechara había instalado alrededor de la casa de Doris dificultaban enormemente la tarea. Sin embargo, seguía pensando que debería haberse esforzado más. Con el paso del tiempo,
Ryan pudo progresar en su vida y acabó convirtiéndose en agente inmobiliario en Carmel. Mientras esto ocurre, afirma que Bechara introdujo modificaciones en la Fundación Protectora de Animales de Doris, incluida la destitución de los miembros veteranos de la junta directiva y la sustitución de estos por miembros de su propia familia. Una novedad adicional se produjo en la narración cuando Charlie Cullen Walters, publicista de Day, ofreció una respuesta a las afirmaciones de Melcher. Desde 2011, Walters ha estado trabajando con Doris, y declaró que han hecho varios intentos de ponerse en contacto con Ryan. Otro de estos intentos se produjo en 2014, cuando Doris celebraba su 90 cumpleaños. Esta habría sido una ocasión ideal para que la familia se reuniera y lo celebrara. Sin embargo, Walters afirma que Ryan no reaccionó a la pregunta. En su explicación, Walters sugirió que Doris podría no haber tenido toda la culpa de esta separación. Hizo un comentario sobre algo que resultaba intrigante. En el propio sitio web de Ryan había una advertencia en la que se pedía a la gente que se abstuviera de ponerse en contacto con él para tratar temas relacionados con famosos o Hollywood. El asunto se complicó mucho a raíz de esto. En cierto sentido, Ryan parecía alejarse del protagonismo que se asociaba a su abuela. Por otro, más tarde expresó lo mucho que quería estar vinculado a ella y lo mucho que la echaba de menos. Según el relato de los hechos de Walters, parece que se trataba más de ideas equivocadas que de que alguien se distanciara activamente del otro. En su vejez, Doris tomó la decisión de retirarse por completo de la atención pública, tras el fallecimiento de su tercer marido, Martin Melcher, en 1968. Hizo un esfuerzo consciente por mantener su privacidad. En la década de 1990, Doris apenas aparecía en público. Sus animales, que eran su mayor alegría, eran sus compañeros en el rancho que tenía en Carmel, California, de 11 acres de extensión. Se dice que supervisaba el cuidado de hasta 30 perros al mismo tiempo, cada uno de los cuales tenía su propia habitación. Todos los aspectos de su vida giraban en torno a ellos, y su rancho era su vía de escape hacia la tranquilidad. A Doris no le gustaba asistir a actos públicos ni viajar, por lo que declinó varios premios, entre ellos los Canary Center Awards, ya que no disfrutaba con ninguna de esas cosas. Su última aparición en público fue en 1989, cuando asistió a los Globos de Oro, y concedió su última entrevista en televisión en 1994. La gente de Carmel la conocía como la mujer amable y compasiva que cuidaba de los animales callejeros y llevaba una vida sin complicaciones ni prisas. Además, tenía una lavadora en su dormitorio y servía las comidas en platos de papel en lugar de plástico. Para acomodar a sus animales, diseñó una cocina separada para ellos. Su afecto por ellos era profundo. La muerte del hijo de Doris Melcher, Terry Melcher, en 2004, hizo que se encerrara aún más en sí misma. De la mayoría de sus asuntos comerciales se ocupaba Bob Baccarat, que era su director comercial.